Do they know where the story is found of the lunch boy? ¿O el equipo verde? Or the green team? ¿O el equipo azul? Or the blue team? Oh, Rebecca knows. It's Matthew. Right here. Matthew. It's Matthew too. There's two different. Luke 9:10. Different signs. Luke 9:10. Oh, Matthew 14. 14. I think 14. 13. Matthew ¿Y cuál otra? 15. And what other It's one? Matthew 15. Matthew 15. No, 14. 14. He has it in Matthew 15 too. ¿Y cuál en qué otra parte se encuentra And también? where else is it found? Se encuentra en Marcos, It's found in Mark. Aquí. Lucas, Voltea a ver. Luke 9:10. Marcos. Thank you. Thank you. Pero vamos, ¿qué otros libros también? And what other books? ¿Y cuál? Marcos 6, 14 through 29. Ok, vamos a leer en el libro de Juan, Alright, so we're going to read in the book of John. la historia de Juan. We're going to start in the book of John. Como Juan lo miró, How John saw him. ¿ok? Juan 6. John chapter 6. Vamos a leer del muchacho del lunch. We're going to read about the lunch boy. Y vamos a leerlo detenidamente And we're going to read this slowly para poder tomar todo lo que podamos tomar. so that we can take up everything that we need to take up. ¿Qué les parece si empezamos con el equipo rojo? So how about we start with the red team? ¿Por qué tanto rojo, rojo, rojo? Why so much red, red, red? We're the best. Not likely. Más específicamente porque están en la primera fila. Well, more specifically because you're in the first row. No, no es cierto. Ok, vamos a empezar con Alright, so we're going to start with Hannah. Ok, Hannah. versículo 1, Verse 1, Caleb, versículo 2, Caleb, verse 2, versículo 3, verse 4, 3, and so forth. ok. Middle one kid. John 6. I'll translate for you. Verse 1. Versículo 2, Verse 2. como quieran. And the great multitude followed him because they saw his miracles and which he did on them that were deceived. Versículo 3. Verse 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. And Jesus was lifted up his and Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him. He said unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? So what was the question that Jesus made? ¿De dónde vamos a comprar pan? From where shall we buy bread? Porque leímos en el versículo 2 Because we read in verse 2 que era una gran multitud, that it was a great multitude, eran muchas personas. and it was many people. Y Jesús hizo la pregunta, And so Jesus made the question, ¿de dónde vamos a comprar pan from where will we buy bread para que coman todos estos? so that all of them can eat? Y esto nos lleva a pensar And so this brings us to think en las preguntas que Jesús hace. in the questions that Jesus makes. Ahora, Jesús hace preguntas Now, Jesus makes questions no porque Él no sepa la respuesta. not because he doesn't know the answers to them, Él hace la pregunta but he makes a question para ayudarnos a nosotros to help us a encontrar esa respuesta. to find those answers. ¿Y sabe dónde está esa respuesta? And you want to know where that answer is? En el que hace la pregunta. In the one that makes the question. Siempre la respuesta The answer is always found va a estar en Jesús. in Jesus. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 6, So in verse 6, the Word of God says, And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. esto, ¿qué dice? so what does it say? Esto lo hacía para probarles, He did this to prove, pero él sabía but he knew lo que él debía hacer. what he should do. Entonces esto nos lleva a pensar en algo. So this brings us to a thought of thinking, Dios, God,
Jesús, And Jesus, Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. God always knows what He needs to do. Y si ustedes son jóvenes aquí todos, And if all of you are young people la here, mayoría, the majority, pero los adultos también, but also the adults, quiero que piensen en todas las preguntas de la vida, I want you to think about all the questions of life, en todas las preguntas que yo tenga como joven, all the questions that I have as a young person, en todas las cosas que sean difíciles para mí como joven. or all the difficult things I can face as a young person. Dios siempre sabe God always knows lo que Él va a hacer conmigo. what He's going to do with me. Él siempre sabe. He always knows. Él no está preguntándole a nadie. He's not asking anyone. A nadie. He's not asking anyone. Porque Él tiene todas las respuestas. He's not asking anyone for answers because He has the answers. Ustedes no han tenido preguntas en sus vidas. Have any of you had questions in your life? ¿Cómo voy a resolver esto? How am I going to resolve this? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? How am I going to face this situation? ¿Cómo voy a enfrentar este momento como joven? Or how am I going to face this moment as a young person? ¿Saben algo? And do you know something? Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Jesus always knows what He needs to do. No busquen respuestas So don't try to find an answer en el mundo, in the world porque ahí no las van a encontrar. because you're not going to find them there. Y si las encuentran, And if you find them, van a ser respuestas equivocadas. they're going to be the wrong answers. Y las consecuencias, And the consequences of that, al final del día, at the end of the day, son muy grandes. are very bad. Hay muchas preguntas And there's many questions en la vida, in life, pero Dios tiene todas las respuestas. but God has all the answers. Aquí había una necesidad So there was a need here, y había un muchacho, but there was one young man, un pequeño joven, a very small young man there, que nadie le ponía atención. that no one paid attention to. Nadie. No one. Lo miraban entre toda la multitud And they would just see him in the midst of the multitude, y él estaba siendo ignorado. and he was being ignored. Pero él But Él estaba entre esa multitud he was in the midst of that multitude por las razones correctas. for the right reasons. Recuerden que leímos primero Remember that we first read que todos estaban ahí that all of them were there porque querían ver milagros, because they wanted to see miracles, querían que Jesús les diera algo. and they wanted for Jesus to give them something. Y hay mucha gente que vive así ahora. And there's many people that live in that manner nowadays. Dicen, ¿qué me van a dar? They say, what are they going to give me? ¿Qué voy a recibir? What am I going to receive? ¿Qué voy a recibir? What am I going to receive? Pero no están dispuestos a dar. But they're not willing to give. Pero este muchacho But this young man, no estaba ahí para recibir cosas. he wasn't there to receive anything. Él quería darle algo a Jesús. But instead he wanted to give to Jesus. Y darle a Jesús And giving to Jesus es lo mejor que podemos hacer. is the best thing we can do. Porque todo lo que nosotros le demos a Jesús, Because everything that we give to Jesus, ustedes como jóvenes, you as young people, Él va a saber administrarlo. he will know how to administer that. Él va a saber administrarlo. He will know how to administer that. ¿Cuántas personas, And how many people, cuántos hermanos adultos, how many brothers that are adults here, algunos ya se fueron, some have left already, ¿verdad? Pero algunos de ustedes, but some of you, en su experiencia, in your experience, antes de conocer a Dios, before knowing Christ, ¿no les entregaron su corazón a la persona equivocada? did you not give your heart to the wrong person? Que dijeron, le dieron todo a esa persona. That you said to yourself, I gave everything to that person. Y esa persona And that person no supo qué hacer con el amor que ustedes le daban. didn't know how to handle the love that I was giving to them. No sabían cómo tratarlo. They didn't know how to treat it. Y sufrieron ustedes. And so you suffered. Pero ¿saben una cosa, joven? But you want to know something, people? Cuando ustedes le entregan su corazón a Dios, When you give your heart to God, Él sabe cómo tratarlos. He knows how to treat you. Él sabe cómo tratarlos bien. And He knows how to treat you well. Dice la palabra de Dios en el And versículo 7. the Word of God says in verse 7, Felipe le respondió, Philip answered him, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Unos discípulos, Verse 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, dijo, said, aquí está un muchacho, there is a lad here. un muchacho There's a
En la Young versión lad. en español In the Spanish version, dice un joven it talks about pequeño. a young person. Un joven. About a young person. Aquí está un muchacho, So there's a young person como Luis. here. Ven. Aquí está un muchacho, ¿verdad? So there's a young person here. Vinieron con Jesús. And so they came with Jesus. Jesús, aquí está un muchacho. So Jesus, there's a young person here. Él tiene 5 panes He has 5 breads y 2 peces. and 2 fish. Pero lo que este muchacho tiene But what this young man has, no nos sirve. it's not worth to us. Entonces, ¿para qué lo traen? So then why do you bring him? Dijo, no nos sirve. It's not worth to us. It's useless. Y el discípulo lo mandó. And so the disciples sent him away. Y Jesús dijo, no, 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 no. And Jesus said, no, Yo puedo hacer algo con lo que él I tiene. can do something with what he has. Ajá. Los discípulos lo despreciaron. So the disciples didn't want him. Y Jesús dijo, But Jesus said, no, tráiganlo. bring him back. Yo tengo algo para él. I have something for him. Y yo puedo hacer algo con lo que él tiene. And I can do something with what he has. ¿Quieres seguir aquí? Sigue aquí. No, no. If you want to keep standing here, that's fine. Dice, este muchacho So he said, this young man tiene 5 panes has 5 breads y 2 pececillos. and 2 fish. Pero la multitud es muy grande. But the multitude is great. Dice aquí, And it says here en el versículo 9, in verse 9, al final, towards the end. pero ¿qué es esto para tantos? But what are they among so many? ¿De qué nos sirve What is it worth to us? lo que él tiene? What he has? ¿Para qué? For what? ¿Qué podemos hacer con la vida de este joven? What can we do with the life of this young man? ¿Saben una cosa? Hay muchos jóvenes And allá you want to know afuera something? There's many young people out there que están siendo, gracias, that are being despreciados. underestimated. Él no sirve para nada. And they say they're worthless. ¿Qué puede ser este joven? What can this young man do? Nothing. Pero en las manos de Jesús, But in the hands of Jesus, Dios puede hacer cosas grandes, God can do great things cosas importantes. and very important things. Y entonces, And so gracias a then, Dios thank God que no servimos a ningún discípulo, that we don't serve any disciple, servimos a Jesús. but we serve Jesus. Y Jesús miró cosas en nosotros And Jesus saw things in us que otros no miraron, that others didn't see, que otros menospreciaron. and that others didn't appreciate. Dijeron, no, 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 And they said, no, 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 sus talentos no nos sirven. their talents aren't useful to us. Queremos otro tipo de persona, We want another kind of person, otro tipo de joven, another type of young man, otro joven más, another young man that's more, no sé, perhaps, I don't know, diferente. different, more appealing. Él no nos sirve, He's not worth to us. no nos sirve. He's worthless to us. Entonces, And so then, Jesús dijo, Jesus said, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. sorry, verse 10. El versículo 11 dice, Now verse 11. y tomó Jesús aquellos panes. And Jesus took the loaves. Jesús los tomó. So Jesus took them, Y este muchacho and this young man, no dijo, esto es mío. he didn't say, this is mine. Él no dijo, esto es mi lonche, He didn't say, this is my lunch. esto es mío. This is mine. Él no lo retuvo. He didn't retain it, Él dijo, Jesús, ¿lo necesitas? but he said, Jesus, do you need it? ¿Puedes hacer algo con esto? You can do something with it? Porque entre tus discípulos, Because amongst your disciples, todos me despreciaron. they all didn't appreciate me. No soy muy lindo, They don't think I'm beautiful or gorgeous. no soy muy talentoso, I'm not that talented, no me quieren aquí. and they don't want me here. Pero si tú But if you puedes hacer algo con lo que yo tengo, can do something with what I have, aquí está. well then here it is. Y Jesús le dijo, yo puedo. And Jesus said, I can. Y agarró los panes y los peces. And so he grabbed the loaves and the fish, Y en las manos de Jesús and in the hands of Jesus, se empezó a multiplicar, it started to multiply. a multiplicar. It started to multiply. Y esto es algo maravilloso. And this is something great. En las manos de Jesús, jóvenes, In the hands of Jesus, young people, ustedes pueden ser bendecidos. you can be blessed.
Dios puede prosperar sus vidas. God can prosper your lives. Pero algo que tienen que hacer But something that you need to do es decir, yo no voy a retener mi corazón. is to say, I'm not going to retain my heart. Yo no voy a retener mis talentos. I'm not going to retain my talents. Yo voy a ponernos en las manos de Dios. But I'm going to put them in the hands of God. Y voy a dejar que Dios And I'm going to allow for God use lo que yo tengo to use what I have para bendecir a otros. to bless others. ¿Se da cuenta? So do you realize here? Este muchacho, This young man, a pesar de todo el desprecio que recibió, even all the remarks he received, él dijeron, no nos sirve. they told him, you're useless to us. Él pudo haber dicho, ya me voy para mi casa He triste. could have told himself, you know, I'm going to go to my house all sad. Pero él ya había escuchado a Jesús. But he had heard Jesus already. Entre toda la multitud, In the midst of that multitude, él escuchó a Jesús. he heard Jesus. Y él dijo, él tiene algo And he said, he has something que yo necesito. that I need, Que yo necesito. that I need. Jesús tiene algo que tú necesitas. So Jesus has something that you need. Si tú no eres salvo, If you're not saved, lo que tú puedes hacer en esta hora what you can do in this hour es confiarle tu corazón a Dios. is to trust your heart to God. Confíaselo a Él. Trust it to Him. Hay personas que han sufrido tanto There are people that have suffered so much, y jóvenes que han sufrido tanto and young people that have suffered so much, que dicen, es que yo no puedo volver a confiar. that they say, I can't trust again. Yo no puedo confiar de nuevo. I can't trust again. Pero no estás confiando en cualquiera. But you're not trusting in just anyone. Le estás confiando en Jesús. You're trusting in God. Y Él va a cuidar tu corazón And He's going to trust your heart con tanto amor, with so much love con tanto respeto, and so much respect que tú vas a quedar enamorado de Jesús. that you're going to fall in love with Jesus. Yo estoy enamorado de Jesús. I'm in love with Jesus in this hour. Porque yo un día viví como este muchacho. Because one day I lived like this young person. Y le entregué a Jesús todos mis panes y mis peces. And I gave Jesus all my loaves of bread and fishes. Y eran menos de 5. And it was less than 5. Tenía mucho menos que eso. I had way less than that. Pero Jesús los tomó But Jesus took them e hizo algo de mi vida. and He made something of my Y yo life. quisiera compartir con ustedes este consejo. And so I would like to share this advice with you No confíen to not trust su corazón, your heart sus sentimientos, and your emotions sus vidas and your lives en cualquiera. in anyone, Confíenselos a Jesús. but trust them to God. Y Él va a usar sus vidas And He's going to use your lives grandemente. greatly De tal forma in such a way que ustedes van a ser jóvenes that you're going to be young people que van a bendecir a otros. that are going to be able to bless others. Hay jóvenes And there are young people que yo conozco that I know que son de bendición para mi vida. that are a blessing to my life, Realmente de bendición para mi vida. that they truly are a blessing to my Y life. todo el tiempo And every time oro para que Dios los guarde. I pray so that God may keep them, Porque ellos han dejado sus panes y sus peces because they have left their breads and their fish en las manos de Dios. in the hands of God, Y Dios toma sus talentos. and God takes their talents, Y con esos talentos and with those talents, Dios bendice mi vida también. God blesses my life Y as Dios well, bendice la vida de otros también. and God blesses the life of others as Si well. ustedes quieren ser utilizados So if you want to be y used quieren tener una experiencia de colores, and want to have a colorful experience, necesitan poner todo su corazón en Dios. you need to put all of your heart in God. Todo su corazón en Dios. Put all of your heart to God. Así es que en esta hora, So in this hour, el consejo para ustedes es, the advice for you is, si algún día se sienten menospreciados, if one day you feel not appreciated lo suficiente, enough, quiero decirles que Jesús los aprecia well, I want to tell you that Jesus appreciates you y los ama and He loves you tanto so much que quiere utilizarlos. that He wants to use you, Que Él dice, ustedes me son útiles. that He says, you are useful to me. Hay tantos jóvenes también And there's also so many young people en el mundo ahora out in the world today que cuando miro sus talentos también, that when I see their talents as well, digo, están desperdiciando todo lo que tienen I say they're wasting everything that they have en algo in something que solo los va a hacer sufrir. that's just going to make them suffer. Pero ustedes, jóvenes, But you young people, pongan su corazón, put your heart sus talentos and your talents en las manos de aquel in the hands of Him que puede multiplicarlo who can multiply to y you prosperar. and prosper you. Vamos a hacer una oración We're going to have prayer now, y vamos a orar por ustedes, and we're going to pray for you, por cada uno de ustedes, jóvenes, for each and one of you young people, para que Dios guarde sus vidas, so that God may keep your life, para que nunca se equivoquen en sus decisiones, so that you don't make a mistake in the
decisions that you make. Porque ustedes han escuchado en este día Because you have heard in this day testimonios testimonies de hermanos of saints que algún día se equivocaron. that one day made that mistake. Y ustedes no quieren And you don't want to equivocarse make that mistake. porque no tienen necesidad. Because you don't have a need to. No tienen necesidad. You don't have a need to. Algunos de nosotros nos equivocamos en nuestra juventud Some of us made mistakes in our young age porque no teníamos el consejo. because we didn't have that advice. No teníamos un padre cristiano. We didn't have a Christian father, No teníamos una madre que nos dijera, hijo, tienes que buscar a Dios. or we didn't have a mother that would tell us, son, you have to follow God. Solamente, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Only God had mercy on us. Y Dios tuvo misericordia de mi vida a una edad muy joven. And God had mercy on my life at a very young age. Y ahora que cantábamos el himno Siguiendo Estoy, And today when we're singing the hymn, I continue on. Going on, yo me recuerdo que la primera vez que canté ese himno, I remember that the first time I sang that hymn, siendo salvo being saved en la iglesia de Dios, in the Church of God, yo tenía 17 años. I was 17 years old. Y cuando cantábamos ese himno ahora, And we sing that song today, yo decía, Señor, gracias, I said, God, thank you, porque todavía sigo adelante. because I still continue forward. Y eso ha sido posible And that has been possible porque todos mis panes because all of my loaves y todos mis peces and all of my fish, los puse en tus manos I put them in your hands. y tú los sigues multiplicando. And you continue to multiply it. Vamos a ponernos de pie And we're going to stand y vamos a orar por cada uno de ustedes, por los jóvenes que están aquí. and we're going to pray for each one of you that are here today, the young people.